mostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Buenos días, pueblo de Dios que está mirando la televisión, escuchando la radio o viéndonos en algún canal de YouTube de los que tiene la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, como son el canal Advenimiento TV, el canal La Verdad Presente Channel o el canal Iglesia Advenimiento Los Tres Ángeles. En cualquiera de las plataformas que usted pueda estar mirando u oyendo, es un gusto para nosotros saludarle ahora y decirle gracias por elegir este ministerio para aprender más de Dios. Sea bienvenido al estudio de la lección de la escuela sabática para esta semana, que por la gracia de Dios la estaré desarrollando con jóvenes de la verdad presente de nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles. Todos los días ustedes mirarán a jóvenes de nuestra iglesia que estarán con este servidor compartiendo para ustedes la lección, empezando hoy con el joven Rey Villanueva. Bienvenido, Rey. Gracias, Dios te pastor. bendiga. Muchas gracias. Sí, yo también les quiero dar la bienvenida a todos los jóvenes que están escuchando, a los radioyentes y televidentes igual. Les queremos dar la bienvenida por escuchar este lindo mensaje que vamos a tener con la gracia de Dios para ustedes y para bendición de todos. Les quiero también dar la invitación a la iglesia Advenimiento del Séptimo Día en Houston, en Texas, también aquí en Irving, Texas, hay una iglesia y queremos que nos visiten. Está cerquitas aquí en la calle 6 y la O'Connor. Y también hay una iglesia en Santa Fe, Nuevo México, que también pueden visitar. Les queremos dar las gracias por todo y vamos a empezar esta linda reflexión. Antes de empezar, ¿qué les parece si postramos nuestros rostros para orar? Amoroso Padre Celestial que moras en los santos cielos, santificado sea tu santo nombre. En este momento, Padre, sabemos que no somos nada en venir ante ti, pero también sabemos que tú nos has escogido para llevar tu palabra en alto, para llevarla y predicarla a todos los rincones de la tierra. Y Padre, sabemos que la gente que está escuchando en este momento lo está haciendo porque ellos a lo mejor están pasando una lucha, una prueba, o simplemente están tratando de cumplir lo que tú dijiste en tu palabra y conocer más de ti por comiendo este pan de vida que es tu palabra. Padre, te pedimos que en este momento nos ayudes a tomar esta palabra que vamos a leer de corazón entero y de practicarla en nuestra vida cotidiana, que sea de bendición a todos y que sean tus palabras que fluyan de nuestras bocas en este momento. Bendice a cada televidente, radio oyente, al pastor y a mí. Ayúdanos a que podamos seguir haciendo tu obra aquí en esta tierra mientras nos das la oportunidad. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. La lección de esta semana tiene por título El enigma de las pruebas. ¿Tienes idea tú, Rey, qué significa esto de enigma? Sí, un enigma, pastor, es algo que es difícil de comprender, es algo que cuesta para el pensamiento humano entender por qué está pasando, y muchas veces las pruebas cuestan para que entendamos por qué nos pasan esas aflicciones, por qué estoy yo pasando por este problema, por qué Dios escogió que yo pase por esta lucha. Eso es lo que es un enigma, y las pruebas son un enigma muchas veces. Así es, y un ejemplo bíblico lo tenemos en Job. Job es la biografía que vamos a estar estudiando esta semana. Recuerden que la lección para todo el trimestre es bendiciones biográficas. Y después de haber dado tiempo al estudio de la biografía de Enoc, hoy vamos a proceder al estudio de la biografía de Job. Bajo el título El enigma de las pruebas, nosotros miraremos a este hombre de Dios enfrentándolas, y fue todo un enigma para él el comprender o el tratar de comprender el por qué sufrió de la manera que lo hizo. Sin embargo, como a manera de, digámoslo así, de anticipo,
de lo que al final él vino a entender, el texto de memoria de la lección nos dice desde ya que al final, Job descifró el enigma. ¿Qué les parece si leemos el texto para ver cómo descifró el enigma? Pero después nos vamos en detalle toda la semana mirando este enigma de las pruebas. A ver, Rey, el texto, ¿qué dice? Sí, el texto se encuentra en Job, capítulo 23, versículo 10, y dice así la palabra de Dios: Mas él conoce el camino donde voy, me probará y saldré como oro. Entonces aquí nos está diciendo que Dios sabe la situación en que vas y en la que te vas a enfrentar, y que Él te va a probar. Cuando están pasando las cosas bien, como quiera van a venir pruebas, pero al final dice que saldrás victorioso, saldrás pulido como oro. Este es el versículo clave, hermanos, que nosotros debemos tener siempre en mente cuando pasemos por pruebas. Digo que es el versículo clave porque aquí Job ha llegado a la conclusión de que Dios de todas maneras conoce el camino por donde él está caminando. Sabe que está siendo probado, pero que al final saldrá como el oro. Es decir, hermanos, aunque Job parecía no poder encontrar respuesta a sus interrogantes, él creía que Dios estaba al tanto de lo que le estaba pasando y que Dios al final tenía un buen propósito para con él. Job estaba con estas palabras que hemos leído, comprendiendo de que se lo estaba probando. Él no sabía nada del reto de Satanás concerniente a su persona, pero conforme él fue avanzando en la escalera de la prueba, él, hermanos, fue reconociendo que no estaba siendo castigado injustamente, sino que se lo estaba probando para salir al final como el oro puro que sale del crisol. Así es lo que nosotros también debemos tener en mente cuando pasamos por dificultades. Aquí, con este texto que es clave, nosotros podemos ver cómo el enigma, al final, Job lo resolvió. Pero nosotros tenemos que entender de que es necesario, igual que Job, también que pasemos por dificultades y pruebas para que también como él salgamos puros como el oro. ¿Qué dice la nota que está aquí, Rey? Sí, la nota aquí para el sábado dice que el alma que sufre es hecha paciente, digna de confianza, triunfante en Dios bajo las circunstancias adversas. Testimonios para los ministros en página 361. Entonces nos está hablando de que, así como el texto bíblico dijo, que saldremos pulidos como oro porque la alma que está con Dios nos va a hacer pacientes. Por medio de estas pruebas, nuestra paciencia va a crecer porque necesitamos que entender la prueba. Primero, que cuesta paciencia para nosotros porque tenemos que pasar por esta lucha que obviamente es difícil, por eso se llama una lucha, y eso va a probar nuestra paciencia. Entonces, sufriendo, vamos a ser más pacientes. Vamos a ser dignos de confianza porque Dios va a mirar que podemos sostenernos con su ayuda en nuestras pruebas porque vamos a depender de Él. Y luego dice que saldremos triunfante en Dios bajo las circunstancias adversas. Básicamente hablando sobre el texto que leímos. Y algunas veces, hermanos, nosotros podríamos preguntarnos, pero no entiendo por qué, si yo pues he estado bien allí con mi Dios, he estado haciendo lo recto delante de sus ojos, pues yo no le he hecho nada malo a nadie, siento que espiritualmente estoy con el Señor y no entiendo por qué esto. Pero es que, hermanos, en Job nosotros vemos de que hay objetivos que, aunque sean inocentes, de todas maneras, para que en ese reto que Satanás ha hecho
a Dios de que aquí los cristianos solo les sirven por interés, porque Él los tiene tal vez con salud, porque los tiene con un buen trabajo, porque los tiene bendecidos, que por eso les sirven, y que vamos a ver si les quitas las cosas y a ver si es cierto que no te maldicen. Ante ese reto, hermanos, que Satanás ha hecho a Dios en relación con sus hijos, pues algunas veces los inocentes se convierten en un objetivo para demostrarle al diablo de que sí Dios tiene personas que hacen lo que hacen por amor y que no dejan de servirlo, así vengan dificultades. Job, hermanos, tenía un carácter inocente. Job fue un objetivo inocente. ¿Qué está escrito de él en la Biblia sobre su carácter? Bastante, pastor. ¿Qué no podemos aprender de Job? Tiene todo este libro hermoso. Pero empecemos en el principio, en Job 1:1. Aquí en la primera pregunta nos dice qué está escrito sobre el carácter de Job. Job 1:1 dice que hubo un varón en tierra de Uz que se llamaba Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre era perfecto. Es algo que mucha gente hoy en día cuestiona, que no puede ser un cristiano perfecto, pero aquí nos dice si en el pasado se ha podido haber hecho, hoy también se puede hacer, pero eso sí que requiere que nuestra vida sea totalmente consagrada a Dios. Y vemos que Job así era perfecto y recto, temeroso de Dios, pero temeroso no como lo pensamos hoy en día o como la gente piensa que temor es. No era un temor así de miedo, era un temor de ofender a Dios, era un temor de respetar a Dios. No quería fallarle porque tenía un amor grande para Dios. Y luego dice que apartado del mal. Eso era diferente, muy diferente a las otras personas que existían en ese día. Esta palabra, hermanos, apartado del mal, en el hebreo realmente significa desviado del mal. La idea es la de evitar el mal, apartándose de él, como si se tratara de la presencia del peligro. Las 4 ideas incluidas en este versículo no son meras repeticiones para impresionar al lector con la idea de que Job era un hombre bueno. Más bien se complementan mutuamente, formando un cuadro total de un personaje descollante. Así dice el comentario bíblico. Hermanos, nosotros tenemos en Job una persona íntegra, una persona completa, una persona que era leal a Dios, una persona que era fiel. Nosotros podemos ver que en contraste con los adoradores de las deidades paganas, Job verdaderamente era un hombre muy, pero muy leal a Dios. No había en su carácter, hermanos, algo que uno pueda decir, oh, es que por algo le pasó eso. No, eso le pasó porque, pues, imagínate, ni siquiera a la iglesia iba. Imagínate, ni siquiera estudiaba la Biblia, que son las cosas que uno casi siempre anda usando para decir por qué o le pasa tal o cual cosa al cristiano. No, hermanos, aquí tenemos un hombre que era temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre recto. No había nada que achacarle. Y sin embargo, hermanos, con un carácter como este, tan inocente, ya veremos entonces lo que sucede en el siguiente versículo, Rey. Sí, en el versículo del capítulo 29, versículo 15 del capítulo 29 de Job, nos dice lo siguiente, que yo era ojos al ciego y pies al cojo. Entonces aquí habla más sobre el carácter de Job, más sobre lo que él hacía. Él ayudaba a los enfermos en ese día. Hay tanto evidencia de las cosas que hacía Job en el espíritu de profecía. Yo y el pastor estábamos comentando sobre eso antes de empezar, de que en esos tiempos Dios usaba a Job en una manera que nosotros deberíamos de reflejar hoy en día, en ayudando a la persona que está en necesidad, a la persona que está enferma y que no tiene ayuda, porque hoy en día los jóvenes, más que nada, yo he notado de que
Nos enfocamos en nuestra propia vida, en lo que nosotros queremos hacer, en nuestros propios planes, sin importar lo que estará pasando un hermano de nosotros o una persona desconocida en la calle. Pero aquí nos dice que Job era ojos al ciego y pies al cojo, y más evidencia aquí que él era una persona con un objeto o un objetivo inocente. Él solo buscaba hacerlo bien y sin embargo vinieron las luchas hacia él. En esta lección, el enigma de las pruebas, pues uno ya puede ir mirando que realmente era todo un enigma para Job, el por qué estaba siendo probado con un carácter como este que él tenía. Básicamente estamos nosotros, creo, ahora enfocados en el carácter de este hombre. Llegará el momento ya cuando miraremos por qué entonces es probado. Estamos enfocados en quién era él y estamos viendo de que no era un hombre que practicaba aquello que se le conoce como el ascetismo, es decir, alguien que se va por allá y está allí sin contacto con la gente, y por lo tanto pues como ahí no hay moles, como ahí no hay cines, como ahí no hay boliches, como ahí no hay discotecas, pues allí quién no va a ser digamos pues buen cristiano así, solo está con la Biblia, solo está orando, solo está estudiando, practicando el ascetismo, y así quién no va a ser recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No, hermanos, este era un hombre que aparte de que era temeroso de Dios, recto, perfecto, apartado del mal, este era un hombre que se mezclaba con la gente, como el texto bíblico acaba de decir. Él dice que era ojos para los ciegos. Él dice que era pies para los cojos. Era todo un buen samaritano, hermanos. Era toda una persona que brotaba bondad por todas partes en él. Era una persona que se mezclaba con la gente. Era una persona que en medio del mundo en el que vivía, como era recto, apartado del mal, temeroso de Dios, entonces también era un hombre que, como decía aquí Rey, ayudaba a la gente. Pero ¿qué más tenemos de él? Sí, aquí sigue diciendo en el capítulo 31, versículo 6, esto me llamó mucho la atención, porque dice que sea yo pesado en balanzas de justicia y que Dios conozca mi integridad. Él hacía todo esto que estamos explicando, que el pastor acaba de decir, que él era ojos para el cojo, pies para el cojo, ojos para el ciego. Él hacía todas estas cosas buscando agradar a Dios, buscando hacer la obra de Dios, mas él no se encontraba justo en él mismo. Él no decía, yo soy una buena persona. Aquí nos dice que sea yo pesado en balanzas de justicia, que alguien más me pese, no yo mismo, y que Dios conozca mi integridad. Eso me llama bastante la atención. Pero para que uno diga algo así, Rey, es porque uno sabe que va a salir bien en la pesa. Porque yo no te diría a ti, pésame. Yo no te diría eso a ti si sé de que en la pesa yo voy a salir pues mal. Para que él dijera eso es porque él realmente él se consideraba de que pues no había hecho nada malo. Si mira lo que hemos estado viendo, sí. Recto, temeroso de Dios, apartado del mal, ojos para el ciego, pies para el cojo. Entonces tenía toda la tranquilidad para decir, pésenme en balanza, a ver, dice, cómo yo salgo allí. Tenía paz. Sí, él estaba, hermanos, tranquilo. Él sabía de que si lo pesaban en balanza, él sabía de que Dios lo iba a sacar aprobado, porque Dios conocía su integridad. Nosotros entonces encontramos en las Escrituras a un tipo de persona que con toda propiedad, creo que el título de la lección es aplicable para él, porque las pruebas por las que él pasó, con todo lo que muestra aquí de su carácter, definitivamente que eso vino a ser para él todo un enigma. Es decir,
difícil de comprender. ¿Tenías algo para compartir? Sí, aquí la hermana White habla en Conflicto de los Siglos. Dice que cuanto más nosotros nos acerquemos a Dios, cuanto más miremos que el pecado es repugnante, es sucio, y que en nuestra fuerza que agarramos del cielo, de nuestro Señor, resistamos la tentación, dice que esto aseguradamente va a hacer que el enemigo nos muestre su odio contra nosotros y contra los principios de la verdad. Así como Job estaba siguiendo a Dios, cuando nosotros hagamos lo mismo, esto mismo que le pasó a Job puede pasarnos a nosotros. Y por eso dice la Biblia que el reino de los cielos es para los valientes, no para los cobardes, porque cuando estés afuera de la iglesia, cuando estés haciendo lo que el enemigo quiere que hagas, te va a dejar en paz, te va a dejar bien. Mas cuando estás acercándote a Dios, aquí dice la mensajera del Señor, Elena G. de White, que el diablo se va a enojar contigo y va a hacer todo en su poder para destruirte, así como lo hizo con Job. Mis hermanos, aquí la nota de la lección dice que Job no descuidó su deber hacia los que estaban fuera de su hogar. Era benévolo, amable, cuidadoso con el interés de los demás. Así dice la Review and Herald del 30 de agosto de 1881. Entonces nosotros podemos mirar de que era un objetivo inocente, definitivamente, este hombre. Y como Rey estaba diciendo, pues Satanás siempre va a buscar la manera de desestabilizarnos en nuestra vida espiritual, en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Va a buscar que dudemos de Dios. Y eso es así, hermanos, porque nosotros vivimos en un mundo que viene haciendo como un escenario donde hay una cortina y todos están mirando el escenario, pero no saben lo que hay detrás de la cortina. Hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes, por lo que vamos a estudiar esta semana, que por muy bien que nosotros andemos con el Señor, por muy bien que nosotros andemos haciendo obras de caridad, hermanos, detrás del escenario hay influencias que operan en el mundo y que están allí para buscarnos hacer daño, como sucedió con Job. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto que estoy diciendo? Sí, dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tememos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Bueno, me gusta lo que un comentario bíblico habla sobre eso, cuando Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Escuchen, Pablo no quiso decir con sangre y carne que los cristianos no se van a enfrentar a enemigos humanos, pues la iglesia siempre ha sufrido a manos de los impíos. Sí, afirma que la lucha es contra espíritus y poderes muy superiores a los hombres en inteligencia y en pervertida astucia. Las fuerzas satánicas que están preparadas en orden de batalla y en rebelión abierta contra Dios y sus hijos, está allí prácticamente involucrado todo un conflicto. Un conflicto que ha existido siempre entre Cristo y Satanás, que no es de dimensiones locales o terrenales, sino de significación cósmica, que abarca todo el universo de Dios. Son principados y potestades, son gobernadores de este siglo. Hermanos y hermanas, estos espíritus son los espíritus de demonios que operan en el mundo y que están enfocados en ver cómo hacen daño a los hijos de Dios, para que éstos murmuren de Dios, para que éstos ya no sigan adelante en el camino de Dios, para que éstos vuelvan al mundo. Mira, hermano,
ten cuidado porque si tú no logras entender este asunto de cómo los demonios operan, tú vas a dejar el camino de Dios a la primera prueba que te venga. Tú vas a rendirte y vas a mejor a tirarte tal vez al materialismo, a la mundanalidad. Tal vez ya no te va a interesar el buscar la salvación porque no has comprendido de que detrás de todo eso Satanás está buscando que tú te pierdas y que Dios pierda en el reto que le ha hecho. Tienes que entender, hermano, que la lucha es contra potestades de las tinieblas. Nosotros, hermanos, solo podemos vencer a esas potestades estando con Cristo, estando con el Señor. Aquí hay una nota sobre esto, no sé, Rey, si quieras compartirla. Sí, claro que sí. Aquí dice que desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha ejercitado su poder para oprimir y destruir. Se está preparando actualmente para su última campaña contra la Iglesia. Todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha con este enemigo implacable. Cuanto más fielmente imite el cristiano al divino modelo, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. Tremendo, sería bueno que nos detengamos analizando esta nota. Sí. Este conflicto dice que viene desde los días de Adán. Este conflicto donde el enemigo, dice, ejerce su poder para oprimir y destruir. Todos los días, Rey, desde cuando nos levantamos en la mañana, Él ya está listo con su estrategia. Él ya está listo para ver en qué nos va a entrampar, para ver en qué nos va a hacer caer. Todos los días en la mañana Él tiene una nueva estrategia con la cual a nosotros nos haga desviar nuestra mirada de Jesús. Él ha obrado así desde los días de Adán. Y dice que Él busca oprimir para destruir. Y dice que hoy, en este tiempo, todavía dice, está más dura la situación. Sí. Porque dice que está haciendo su última campaña. Su última campaña contra la iglesia. Y la iglesia la compones tú, la compongo yo, la iglesia la componemos nosotros. Sí. Pero en esta última campaña, dice que Él ha emprendido contra la iglesia, Él está arreciando en su ataque. Sabe que no le queda mucho tiempo. Claro. Sabe que tiene que darle con todo, así como decimos los mexicanos. Pero aquí también hay un comentario de la hermana G. de White que dice que ahí como en el primer capítulo de Job, cuando habla que mientras los hijos de Dios se iban a reunirse con él, los ángeles, por decir, dice que Satanás vino de estar caminando en la tierra y divagando por ella, y que Dios le preguntó que qué hacía él, y le dijo que nomás estaba ahí, ¿verdad? Pero está ahí para ver lo que iban a discutir, lo que iban a hablar, de quién iban a hablar, para poder planificar, como dijo usted, para preparar campañas. Y dice la hermana Heather White aquí en Conflicto Inminente, en el capítulo 2, dice que con el mismo objeto está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. Como dijo usted, ¿dónde está usted? Yo, los jóvenes, Roberto, estamos todos ahí reunidos para orar, para planear hacer obra misionera. Ahí está el enemigo, escuchando todo lo que tenemos planeado para poder atacarnos individualmente concerniente a nuestras luchas que Él sabe que tenemos. Tiene 6,000 años de estar haciendo esto, como dijo el pastor, desde los días de Adán, y ya tiene práctica, más práctica que tus 20 años, joven, o los 40 años que tengas tú, adulto, y Él sabe cómo derrumbarte. Así, qué tan importante es de ser como Job, y en las mañanas cuando te despiertas, antes de irte al trabajo, antes de comer o prepararte, orar, porque vas a necesitar la ayuda de Dios para que el enemigo no te alcance. Sí, porque dice aquí la sierva del Señor que todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús deben saber que van a entrar en lucha con ese enemigo implacable. Y cuanto más fielmente, dice, el cristiano imite al divino modelo, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. Nosotros tenemos que tener bien claro esto, hermanos. Y Job
Job no lo entendió al principio. Job estaba siendo objeto de los ataques de Satanás. Miren, por eso Dios le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Ah, sí, dijo el diablo, si ya lo vi. Pero ¿y cómo no va a ser fiel? Le dijo, si lo tienes bien bendecido. Bueno, le dijo, pues tócalo. Tócalo, ya vas a ver, le dijo, cuán fiel me es él. Job no sabía de esos retos. Y sin embargo, siendo inocente, estaba sufriendo aquellos ataques del enemigo porque era fiel. Y siempre los que busquemos ser fieles, el enemigo va a buscar hacer de nosotros su blanco. Hermanos, en el enigma de las pruebas, tengamos claro que todo lo que podamos estar pasando, luchas, problemas, dificultades, y siendo fieles con Dios tal vez, y no merecemos eso, entendámoslo en este contexto de la lucha que el enemigo tiene contra nosotros. Por eso todos los días, hermanos, tenemos que rendirnos a Cristo. Miren, es una locura salir al trabajo sin haber tenido un encuentro con el Señor. Hay mucho joven, Rey, que está teniendo sueños donde tienen pesadillas. Yo he oído a jóvenes que me han contado de que no están durmiendo bien, que en la noche sienten como que algo se los lleva, y se asustan, y deben de saber de que sin duda Satanás los está allí buscando, los está persiguiendo, está de alguna manera detrás, y la única manera como pueden contrarrestar eso es con una entrega completa a Jesucristo. Exacto. Que, por ejemplo, tú podrías decirle a los jóvenes que hoy en día puedan estar siendo probados y siendo atacados por el diablo, ¿cómo tú les recomendarías que puedan vencer eso? Pues yo tengo mis luchas también, ¿verdad? Me crié con una casa de músicos, toda mi familia son músicos, entonces la música es algo que me llega, igualmente la comida, y también pues lo que vemos en la tele, ¿verdad? Aunque no sea a lo mejor algo pornográfico o a lo mejor algo rated R o algo así, como quiera gastamos nuestro tiempo en la media social también, en los sitios de socializarnos. Todas estas cosas nos prueban, son luchas para los jóvenes, pero también, como dijo el pastor, cuando hay jóvenes que a lo mejor tienen estas pesadillas en la noche, que sienten que se los llevan, que pierden control sobre su cuerpo, y yo también las he tenido. Y para mí pasaron cuando yo me estaba alejando más de Dios, cuando, como les dije, estaba pasando bastante tiempo en la música o en viendo ciertas cosas que no me edifican y no me ayudan en mi camino con Cristo. En esos tiempos empecé a orar y a leer, y en las mañanas ahora el hermano Denis me ha ayudado bastante. Ha estado tratando de reunirse con los jóvenes y nos dice que en la mañana por lo menos unos 5 o 10 minutos páselo con Dios, lea algo, y a lo mejor cuando vas en camino, ahora en vez de escuchar música, tengo una aplicación que se llama Audioverse, Sí. y escucho predicaciones rumbo al trabajo, y no saben cuánto me ha ayudado, tanto en mi vida espiritual como en mi vida en el trabajo. En el trabajo también soy más alegre, soy más feliz, las tipos de interacciones que tengo con los clientes son mejores. Inclusivemente algunas veces me caen llamadas de gente que está doliendo, que a lo mejor va a morir, que tiene una enfermedad, y yo les hablo de alimentación o les hablo de Dios un poco, y la gente expresa su gratitud conmigo, y les digo que sean gratuitos con Dios, porque Dios es el que me puso ahí y Dios es el que tiene el control. Entonces, cuando te sientas tentado con estas luchas, como dijo el pastor, ora a Dios, pon tu confianza en Él. Cuando sientas que ya no puedes ser activo en el ministerio de Dios porque tienes muchos problemas, nomás pon tu confianza en Él y date la vuelta de esa tentación. Haz lo opuesto. Si quieres escuchar música, mejor escucha algo de Dios.
baja esa aplicación y puedes poner ahí algo sobre fe o algo sobre vencer pruebas y te va a salir una predicación y Dios te va a guiar y vas a escoger algo que va a hablar a ti, porque así trabaja Dios. Si quieres ver algo, igualmente, no lo veas. Mejor mira una película cristiana o mejor mira una predicación o ponte a leer la Biblia, ponte a leer algo. Te va a ayudar inmensamente porque las luchas que estás pasando, si cedes a ellas, si caes a ellas, nomás son para quedarte en un círculo de perdición y no vas a avanzar y no vas a poder llegar a los corazones de la gente que te necesita, que Dios quiere usarte para que llegues a ellos. Ora, joven. Sí, termino, Rey, con la última partecita. Bueno, léela tú, por favor, la última. Dice que si pudiesen abrirse nuestros ojos para ver cómo obran los agentes buenos y malos, no habría trivialidades, ni vanidad, ni bromas. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de esto? Pienso que cuando empecemos a entender lo que dijo el pastor, de lo que está pasando atrás del escenario, de que estamos luchando no contra sangre ni carne, sino contra potestades malignas, sobre reinados oscuros que son malos, podemos ver de que nuestra vida, inclusivemente a lo mejor allá afuera de tu densidad, estás rodeados de ángeles malos. Inclusivemente cuando estás en la iglesia, ahí está Satanás y sus agentes. Si pudieras ver que están ahí, escuchando lo que estás diciendo, lo que estás orando, no lo harías con broma y no lo harías con esa levez, lo harías sinceramente, tomarías la cruz de Jesús sinceramente porque sabes de que hay una lucha espiritual alrededor de ti. Hermanos, si Job, siendo recto, temeroso de Dios y apartado del mal, siendo inocente, fue objetivo de Satanás, pregúntate si tú, que no eres recto, que no eres temeroso de Dios, que no eres apartado del mal, pregúntate si tú no eres también un objetivo de Satanás. Hermanos, nosotros hemos visto ahora en este día que en este enigma de las pruebas hasta los inocentes sufren. Y el diablo está enfocado en echar a perder la felicidad aún de los inocentes. Y nosotros podemos mirar de que siendo Job lo que era, no era justo, hermanos. No era justo de que él sufriera. Pero en el conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, a veces como que las del mal triunfaran, como en el caso de Job. Pero es para que se vea el conflicto y también como al final del conflicto el bien triunfa sobre el mal. Sin embargo, nosotros tenemos que comprender que la lucha del cristiano es cerrada y es contra huestes satánicas. Cuán importante entonces es que, como dice aquí, si abriéramos los ojos y miráramos cómo esos agentes están obrando, no nos prestaríamos a las trivialidades ni a las bromas. Encararíamos la vida cristiana con seriedad. La salvación la apreciaríamos y buscáramos de corazón a Jesús. Hermanos, llegamos al final, no sin antes decirles, busquemos ser como Job. Este día, miren, este día procuremos, y mañana por supuesto y todos los días, pero empecemos hoy a ser temerosos de Dios. Este día propongámonos a ser apartados del mal, a ser rectos. Hermanos, este día propongámonos ser ojos para el ciego, pies para el cojo. Este día propongámonos, hermanos, imitar el carácter de Job. Este día propongámonos reflejar en nuestra vida el carácter de Dios. Y si aún así las pruebas llegaran, recordemos que son parte de este conflicto en el cual el bien y el mal están luchando y que nosotros, que somos parte de las fuerzas del bien, somos atacados por las fuerzas del mal. Pero siendo esto así,
Hermanos, acordémonos de aquel texto que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someternos a Dios es lo que debemos hacer todos los días, y así podremos, hermanos, podremos al final, como dijo Job, salir puros como el oro. Que Dios nos ayude y que busquemos ser inocentes delante del Señor, viviendo una vida como la de Job. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, hoy hemos comenzado la semana hablando de un siervo que nos da un gran ejemplo en cuanto al tipo de cristianismo que debemos vivir. Oh Señor, ayúdanos a ser justos, rectos, temerosos de ti y apartados del mal. Ayúdanos, Señor, como Job, a ser personas buenas, personas que ayuden a otros. Padre, te pedimos que si aún siendo así, el enemigo nos atacara, si siendo así, Señor, el enemigo nos asedia y nos pone pruebas o dificultades, Señor, que de igual manera nosotros escojamos mantenernos siempre fieles, que nosotros escojamos mantenernos, Señor, leales, y que no le demos gusto al enemigo, que por las pruebas te abandonemos y no sigamos adelante. No, Señor, ayúdanos más bien a que a pesar de cualquier prueba, allí estemos siempre fieles, leales a ti. Señor, te rogamos que también nosotros no le demos oportunidad al enemigo de que nos zarandee con la manera de vivir diferente a lo que Job era. Ayúdanos, Señor, a, como dice la palabra, ser apartados del mal, ni ver las cosas como que broma o algo trivial. No, Señor, ayúdanos a ver las cosas de una manera seria, encarar esta salvación de una manera seria. Ayúdanos, Señor, a Rey y a mí. Ayuda, Padre, a todos los televidentes y radioyentes a que alcancemos victoria como Job y que en toda prueba y lucha salgamos más que vencedores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.